Gracias a usted. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en República y siga con nosotros. En esta segunda parte vamos a hablar de temas económicos. Lo vamos a dedicar para hablar un poco de una reciente publicación o presentación que ha hecho el Banco Central de Reserva sobre un estudio dedicado a la nacionalización, saneamiento y privatización de la banca en El Salvador. Y es un gusto para mí recibir a Juan Osorio, investigador del Departamento de Investigación Económica y Financiera del Banco Central de Reserva. Buenos días, Juan, bienvenido a República, qué gusto que nos acompañe. Buenos días, Carlos. Para mí es un gusto contar con este espacio para platicar un poco sobre los temas relacionados. Bueno, justo ayer por la mañana entiendo que se presentó este estudio y el doctor Cabrera, el presidente del Banco Central de Reserva, estuvo con nosotros, hablábamos antes de entrar al aire hace unas semanas y nos dio un anticipo de que se venía esta investigación del Banco Central, que ya tenía información y estaba pues procesándola, y justo se ha hecho ya la divulgación de los primeros hallazgos de esta indagación. Y coméntanos un poco para que lo tenga el contexto nuestra audiencia, Juan, cómo surgió este estudio de ver un poco la etapa de nacionalización, saneamiento y posterior privatización de la banca en el país. ¿Cómo surgió esta investigación? Bueno, la motivación fueron solicitudes de información de parte de la academia, ¿verdad? En la medida que se trató de atender ese pedido de información, se consideró necesario o se evaluó que se podía agregar con el análisis de la información que se iba a recopilar para dar un aporte, un criterio y ayudar a la interpretación también de cómo estuvieron los procesos, ¿verdad? Cuándo se desarrollaron y si tuvieron algunas implicaciones o costos para la economía y la sociedad. Básicamente, entonces, es una demanda de entornos académicos en los cuales quieren entender esta etapa, y ya con esto de la motivación marcada, ¿cómo se empezó a delimitar la investigación? Es decir, bueno, es un periodo de tiempo importante, se está hablando de la década de los 80 y la década de los 90 del siglo XX en El Salvador. Entonces, ¿cómo empieza el Banco Central de Reserva con su equipo de investigación a retomar la información, a procesarla e ir construyendo este estudio? Sí, primero fue importante darse cuenta que casi no existía información divulgada en relación a este tema, ¿verdad? Por eso se retomó por parte del banco como parte del proceso de transparencia, ¿verdad? Que la ciudadanía conozca, ¿verdad?, cómo han sido algunos procesos y no solo sea así a nivel de historias o de comentarios que se dan entre los amigos, ¿verdad?, y la población. Se empezó a recopilar la información, es una información muy voluminosa, revisar todos los acuerdos de la Junta Monetaria en su momento, y se procedió a analizarla, a realizar una interpretación de la misma. Y ahora, entonces, si le parece, vamos de lleno a hablar un poco de la investigación y los primeros hallazgos que esto ha generado. Juan, ¿qué marcó un poco la etapa de la banca nacionalizada? Con esta información que ustedes han obtenido, ¿qué se puede destacar de ese momento de la historia? Y luego ya vamos a hablar del proceso de la privatización de la banca, pero cuando la banca era nacionalizada, ¿qué información y qué elementos que usted mencionaba? A veces solo queda en el rumor o solo la gente especula sobre esto, pero ya con datos y con indagaciones, ¿qué elementos podríamos decir que marcó la etapa de la banca nacionalizada en El Salvador? La nacionalización formó parte de un conjunto de reformas estructurales que adoptó el nuevo gobierno, ¿verdad?, la Junta Revolucionaria de Gobierno, para tratar de impulsar el desarrollo, ¿verdad? Eso fue una apuesta que se realizó para resolver el problema económico y mejorar el bienestar de la población. Para eso se evaluó de que la asignación del crédito no era la mejor, ¿verdad?, no era la más adecuada bajo el funcionamiento privado, y esto es parte de los hallazgos que encontramos en nuestro medio y que también se repetían en otros países en desarrollo en su momento, ¿verdad?, en esa época, y era que el crédito no era muy accesible para todo el público, ¿verdad? Solo era para algunas empresas, en su mayoría relacionadas con la propiedad de las instituciones bancarias, ¿verdad? Eso, como repito, no era una situación particular solo de El Salvador, sino que se daba en otros países. Costa Rica
había identificado eso también y por eso ellos en 1948 habían hecho una reforma en el mismo sentido, de nacionalizar los bancos. Entonces surge con la Junta de Gobierno y luego ya con la gestión de Napoleón Duarte en la presidencia de la República entre el 84 y el 89. ¿Qué elementos marcan ya en el tema de la banca? ¿Qué otras cosas se fueron realizando para fortalecer este esquema de nacionalización? Y que luego ya nos va a describir, Juan, qué marcó ya la etapa de finales de los 80 e inicios de los 90 con la lógica ya de buscar nuevamente la privatización de la banca. Pero antes, sí, ¿qué marcó ese gobierno? Bueno, la reforma comprendía o se sumaba a la reforma del comercio exterior. Se necesitaba controlar el movimiento de capitales. Los capitales no eran de libre entrada y salida como son en la actualidad, ¿verdad? Esa era una diferencia sustancial con el modelo actual. Y para lograr ese control, pues indudablemente se necesitaba manejar las entidades bancarias, ¿verdad? Que son las que realizan los movimientos internacionales de dinero. Además, el crédito se identificó como una variable clave para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo. Lo mejor entonces era que desde el gobierno se orientara su mejor utilización, ¿verdad? Y que se tratara de expandir ese servicio a la mayoría de sectores de la economía, que no hubieran algunos excluidos solo por el hecho de tal vez no ser muy conocidos en la banca, ¿verdad? O no formar parte del grupo de propietarios. Ahora, entonces, con esto, ¿qué circunstancias, lo pondré de esta manera, Juan, qué resultados fue derivando de esta serie de medidas sobre el rol que tenía el Estado y el gobierno sobre el tema de la banca, como usted nos lo describe? ¿Qué efecto se fue dando en esa etapa de los 80s? Y luego ya podemos hacer la transición con la lógica de privatizar la banca como parte de una de las medidas del modelo de aquella época. Pero ¿qué resultados le fue generando este esquema cuando se gestionó en la década de los 80s? Bueno, el crédito productivo recibió un importante impulso, se apoyó bastante a la industria manufacturera, a la industria de exportación. Casi gran parte de las actividades o decisiones de la autoridad monetaria del Banco Central en esa época, ¿verdad? Como ejecutor de la política de crédito que definía la Junta Monetaria, una especie de gabinete, ¿verdad? El gabinete económico, la Junta Monetaria. Eso promovió el crecimiento, ¿verdad? Se hacía el trabajo básicamente que hacen los banqueros, obtener fondos externos, préstamos externos, crear líneas de crédito, establecer tasas preferenciales para ciertos objetivos que se consideraban claves, ¿verdad? Y castigar algunos destinos que no eran tan productivos, por decirlo. Los créditos personales, habían tasas diferenciadas. Se trataba de impulsar también la atención crediticia a la micro y pequeña empresa, sectores que por tradición histórica, ¿verdad? Siempre tienen limitado el acceso al crédito. Eso se trató de resolver. Además, había otra reforma importante, la reforma agraria. Con el nacimiento de las cooperativas, de la reforma agraria, se necesitaba sí, que se financiara toda la producción anual, ¿verdad? Y lo clave en ese momento eran los bancos. Se volvieron prioridad también la atención crediticia a esas cooperativas y se les otorgaban préstamos a tasas de igual forma preferenciales. Entonces viene esa etapa, finaliza de la banca y como usted nos describe que era prioridad créditos para los microempresarios, pequeños empresarios, pero también en contextos de la reforma agraria para fortalecer las cooperativas y pudieran desarrollar pues su trabajo económico. En ese caso ya viene la época de los 90s y viene el esquema ya de la banca privatizada. ¿Qué marcó, según la información que ustedes han podido obtener, esa toma de decisión de política económica de regresar la banca, o lo voy a poner en estos términos, de ponerlo nuevamente bajo el manejo del sector privado? Bueno, después de ese funcionamiento, quizás vale la pena, ¿verdad?, contextualizar el entorno en que se dio ese funcionamiento. Fue un entorno muy difícil, ¿verdad?, el funcionamiento de la banca nacionalizada. Si pensáramos o imagináramos cómo habría funcionado la banca privada en un entorno de inestabilidad social, de crisis económica en los años 80 por el conflicto armado, de mucha fuga de capital, de cualquier forma el capital se salía del país, ¿verdad?
había crisis cambiaria, periodos de crisis cambiaria, el tipo de cambio se elevaba considerablemente, ¿verdad? Si bien es cierto, había un tipo de cambio oficial, pero también había un mercado negro que le llamaban, ¿verdad? En donde el tipo de cambio sí era mucho más elevado que el que se establecía oficialmente por el Banco Central. Esas condiciones son más algunas otras deficiencias que se encontraron para el funcionamiento de los bancos estatizados, definieron, ¿verdad?, con el nuevo gobierno el cambio del modelo, porque la banca nacionalizada era nada más una parte del funcionamiento del modelo que se menciona. Pero ¿cuál era la situación? Además de problemas, ¿verdad?, o fenómenos adversos como la caída de precios internacionales del café, en este caso, ¿verdad?, o incremento en los precios del petróleo, eso afecta a toda la actividad económica del país, ¿verdad?, que somos dependientes de esos productos. Se llegó a determinar que muchos créditos afectados también los clientes por el conflicto armado estaban en mora. Desde alrededor de principios de la década de los 80 se empezaban a evidenciar problemas de mora y eso continuó. Claro, el sistema bancario nacionalizado siguió atendiendo a las empresas, ¿verdad?, pero eso implicaba o tenía detrás un problema de sobreendeudamiento. Las empresas, si no podían pagar en un año, necesitaban crédito para el siguiente año, ¿verdad?, o el siguiente ciclo de actividades, ¿verdad?, pero mantenían la deuda anterior. Entonces eso les iba a volver más pesado atender sus dos obligaciones. Eso, más deficiencias que se encontraron de acuerdo a análisis posteriores en el otorgamiento de los créditos, llegó a implicar que los bancos tenían demasiados créditos que no eran buenos, que ya no se iban a poder recuperar. Que no se recuperaban porque la gente no tenía para pagar. No tenían para pagar y en consecuencia pues el capital, parte del capital ya se había perdido. Ahora, otro asunto entonces, Juan, antes de irnos a la pausa para que nos pueda dar la introducción, es este proceso de saneamiento y privatización de la banca, lo voy a poner en estos términos, ¿fue transparente? ¿Se pudo conocer o hasta este momento que ustedes empiezan a hacer este ejercicio de indagación y obtener información, empiezan a tener claridad y reconstruirnos un poco el retrato de cómo fue esta historia de la saneamiento y privatización de la banca? ¿Podría decirse que fue un mecanismo transparente o es algo que algunas cosas no se hicieron tan públicas, otros elementos pues poco a poco se fueron conociendo? ¿Cómo se podría catalogar? Bueno, como encontramos e incluimos en la presentación, y está documentado también en la historia, ¿verdad?, en la historia de la Asamblea Legislativa, cuando se dio la primera venta de los bancos, se suscitaron muchas críticas. Y para atender esas críticas es que se formó una comisión que se iba a encargar de investigar cómo se había dado la primera venta. Eso impulsó o dio como resultado un impulso a reformas al mecanismo de ventas que se había establecido. Y eso agregó mejoras, ¿verdad?, a ese mismo mecanismo, para lo cual se había decretado una ley, ¿verdad? Se reformó la ley de privatización. Se trató de hacer transparente en su momento, decir cuántos eran los nuevos accionistas, cuántos eran los accionistas anteriores. Ya se procedió a hacer ventas bajo el mecanismo de subasta pública, ¿verdad?, donde es un tanto más transparente. También se les dio prioridad nuevamente, ¿verdad?, porque se mantenía el objetivo de que la propiedad en los bancos fuera más amplia, más democrática, que hubieran más poseedores de la banca, ¿verdad? Eso como siempre manteniendo el concepto de que eso le agregaba cierto bienestar, ¿verdad? O por lo menos el negocio bancario siempre ha sido visto como un buen negocio, ¿verdad? Y sobre todo en los primeros años que la economía de El Salvador empezó una época de impulso, ¿verdad?, después de la guerra, en la época de posguerra, pues indudablemente iba a ser una de las actividades más rentables.
Muy bien, debo de hacer una pausa, Juan, y al regresar seguimos ampliando un poco esto, qué significó la etapa de saneamiento, si se tuvo que emitir ciertos bonos para cubrir un poco este tema de las deudas que se generaban, que usted nos describió, que venía arrastrando en la etapa de nacionalización de la banca por los préstamos, pero que no se pudieron pagar, no se pudieron comprometer, y también un poco esta venta de acciones, quiénes fueron los compradores y este esquema de tratar de democratizar la banca en su etapa de privatización, ¿se mantuvo, se difuminó? ¿Qué fue lo que ocurrió? Una pausa. Volvemos en instantes. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando sobre el estudio que ha desarrollado el Banco Central de Reserva titulado a la nacionalización, saneamiento y privatización de la banca en El Salvador, efectividad y lecciones. Nos acompaña Juan Osorio, investigador del Departamento de Investigación Económica y Financiera del Banco Central de Reserva. Bueno, nos habíamos quedado ya en la descripción del segmento anterior, Juan, que usted nos hacía de la etapa de los 80 y ya inicio de los 90, pero un asunto que es importante conocer es cómo se fue desarrollando esta etapa de saneamiento en función de los bonos, de cuánto fueron los montos, en la práctica en los cuales marcaron el tema del saneamiento de la banca. Si lo podríamos describir, en qué montos, cuánto fue en concreto, cuánto fue, quiénes fueron los involucrados en esto y qué beneficio generó. Bueno, sí, con gusto. Se tuvieron que emitir un aproximado de 303 millones, básicamente 303 millones de dólares para el proceso de privatización que duró desde 1990, finales de 1990, sí, hasta noviembre del 93, ¿verdad? Eso fue lo más grueso que abarcó la mayoría de instituciones bancarias y las asociaciones de ahorro y préstamo. Se agrega posteriormente, en el año 2004, una operación adicional para terminar de fortalecer el banco hipotecario, porque sí se incluyó. Pero esa es la cuantía, ¿verdad?, utilizada para sanear y para fortalecer los bancos, ¿verdad? Los bancos estaban quebrados, es como que un inversionista que puso dinero en una empresa le determine al final de cierto periodo, ¿verdad?, que se perdió el dinero, entonces tiene que reponer. Y eso tenía que hacerse. El gobierno estaba en la responsabilidad de reponer ese patrimonio y decidir si continuar funcionando como una banca nacionalizada, pero como hubo un cambio de gobierno y se había decidido probar con un nuevo modelo económico, siguiendo el ejemplo de Chile. Al seguir entonces con este ejemplo, bueno, retomando el ejemplo chileno, y si vemos con más detenimiento, Juan, si le podemos poner ya números de cuánto significó todos estos bonos para tratar de darle saneamiento a la banca y el tema de deuda, porque entiendo que en la presentación que ustedes hicieron se habló también de la deuda perdonada a todos aquellos deudores del sistema estatal. Entonces, si nos puede comentar de cuántos montos, de cuánto hablamos y cuántas instituciones fueron las involucradas en este proceso de saneamiento y posterior privatización. Sí, bueno, en cuanto a los montos, estaban distribuidos en dos destinos. Primero, una cantidad importante de 209 millones se debieron utilizar para sanear los activos de los bancos, ¿verdad? Es decir, activos que, porque ya préstamos que no estaban siendo pagados, no tenían un valor monetario ya en el mercado, ¿verdad? Se había perdido, entonces había que darle unos nuevos activos que sí tuvieran valor, y esos activos nuevos fueron los bonos. Te voy a ayudar con esos préstamos, ¿verdad? Se le ayuda con esos préstamos que ya estaban malos, deteriorados a los bancos, y se le sustituye por bonos, ¿verdad? Eso ya sí son activos buenos que se le van a pagar. Esos bonos tenían que pagársele a los bancos y asociaciones de ahorro y préstamo con una tasa de interés, ¿verdad? Eso rondó los 209 millones para ese grupo de entidades. Sí. Que son básicamente todos los bancos que se conocen, la mayoría de bancos que se conocen en la actualidad, más
las asociaciones de ahorro y crédito que ya desaparecieron. Sí. Ese esquema. A ver si lo tengo por acá. Y si, por ejemplo... No tengo acá... claro, ya lo tiene el dato ahí. Okay. No tengo el número, pero sí, dígame. No, entonces, para llevar un poco la secuencia de lo que nos está describiendo Juan, si ahora nos planteamos un poco que se hicieron ventas de acciones de la banca para la privatización y se utilizó el tema de estos bonos por el tema de los créditos que ya estaban, digamos, era un crédito que no tenían valor por las condiciones de la deuda que habían adquirido todas estas personas, todos estos acreedores, pero el punto acá es, ya cuando empezó la etapa de venta de acciones, ¿quiénes fueron los principales compradores? Me llama mucho la atención es en quiénes se distribuyó, y también usted mencionó en un momento que el objetivo era también democratizar un poco la banca, en donde personas pudieran adquirir un número de acciones y no se quedaran concentradas en pocas manos. Pero primero un poco, ¿quiénes fueron estos principales compradores de las acciones de la banca nacionalizada? Bueno, el esquema se definió para tratar de dar prioridad o dando prioridad a los pequeños inversionistas y a los mismos empleados del sistema bancario. Para eso tenían prioridad de compra. Ellos podían llegar y comprar primero de forma directa en el Banco Central, ¿verdad? Las acciones que tuvieran, en las que tuvieran interés. Se establecieron facilidades crediticias también. La idea era que estos préstamos, ¿verdad? Incluso para alguien que no tuviera un capital disponible, pudiera hacer la compra utilizando préstamos, el servicio de préstamos. Esa era una facilidad. Y en la segunda etapa ya se le permitía que los grandes inversionistas, los poseedores de mayor capital, llegaran a comprar, ¿verdad? Esto tuvo resultados favorables, porque al final del proceso se llegó a determinar que habían alrededor de 21.500 accionistas de todo el sistema bancario. ¿Eso en qué periodo de tiempo fue? ¿En qué año fue eso? Al finalizar la privatización, ya en el 93 que decíamos. Estamos hablando de 21.500 accionistas. Sí. Luego, con el paso del tiempo, ¿es posible estimarlo con la indagación que ustedes han hecho o eso requiere una segunda parte? Ya no se podía determinar, ¿verdad? Porque los registros que encontramos no son así personales, son agregados, ¿verdad? En el caso de los créditos, por ejemplo, no está el detalle de cuáles eran esos créditos. Se deben haber tenido por alguna entidad, ¿verdad? Pero la información que manejó la Junta Monetaria y el Banco Central eran a nivel agregado, de montos globales. Por decir, algún banco en particular, tantos millones, ¿verdad? de saneamiento. Bueno, estamos casi finalizando la entrevista, Juan, pero otro aspecto que me llama mucho la atención de esta descripción que nos ha hecho es, ¿se puede tener un monto inicial o tienen ustedes esta información de cuánto se obtuvo de la privatización? O sea, ¿cuántos fondos se obtuvo? Sí. ¿Cuánto se obtuvo? Exactamente. En el tiempo, ¿verdad? Ya incluyendo el ingreso del pago de capital e intereses de los préstamos, alrededor de 180 millones, 179 millones de dólares, el equivalente. Eso fue lo que se obtuvo hasta la fecha de tema de privatización. El uso de tales fondos, eso ya no ha sido parte de la investigación, o se puede tener alguna estimación. ¿Para qué iba a servir eso? Pues, ¿quién se encargó de pagar los bonos de fortalecimiento de los bancos? Tuvo que ser el Banco Central y el gobierno. Entonces, ese dinero había que restituirlo al Banco Central y al gobierno mismo. Entonces, para eso se iba a utilizar. Lo mismo, para eso se tienen que utilizar las recuperaciones de préstamos que fueron permutados o saneados. Todas las recuperaciones tienen que devolverse ese dinero al Banco Central por parte del FOSAFI. Ok, ahora antes de finalizar me llama la atención también esto, Juan, es ¿qué lecciones se pueden tomar de este proceso, digamos, del conocimiento que se ha hecho a través de esta investigación académica que el Banco Central de Reserva ha estado trabajando y con la información obtenida y los hallazgos que usted nos ha podido ir mencionando en este momento? Es ¿qué lecciones en términos generales le puede dar? Lo pienso, por ejemplo, primero para el gobierno en términos generales y si lo pensamos también para el sistema financiero y el sistema bancario, este proceso, esta etapa de nacionalización, luego saneamiento y luego privatización de la banca. ¿Qué lecciones generales nos puede dejar, Juan? Bueno, en cuanto a que si se pretende lograr
ampliar la base de propietarios de entidades como los bancos, tratar de hacerlo por decreto es algo muy difícil que se mantenga en el tiempo. Como vemos en la investigación, nosotros decimos se logró de manera temporal ampliar la base de propietarios, pero si lo vemos en la actualidad, ¿quiénes son los dueños de los bancos? Son bancos internacionales, que eso ha favorecido el desarrollo mismo del sistema bancario, pero no se mantiene en el tiempo, ¿verdad? Los inversionistas iniciales ya se salieron, realizaron su ganancia, ¿verdad? En muchos casos, y ahora hay nuevos dueños. Se siguen dando movimientos de entidades que entran y salen del sistema, ¿verdad? Eso significa que sus accionistas se van también si son extranjeros, y esos son los cambios que se operan a nivel de propiedad. En cuanto al funcionamiento o si fue bueno o no, los dos esquemas fueron necesarios, ¿verdad? Una lección adicional que se complementa con el tratamiento que se le dio a la crisis económica mundial reciente, de la crisis financiera, fue la importancia de los bancos estatales. Quienes pudieron atender mejor los efectos de la crisis fueron los países que tenían o tienen bancos públicos con cierta fortaleza. Entonces aquí, como el problema en nuestro país es de que se persisten sectores que no tienen acceso al crédito, como siempre es el caso de los pequeños empresarios, ¿verdad? Los micro, el sector agropecuario, ¿verdad? Son sectores que quedan excluidos por todas las razones que consideren adecuadas los bancos. Esos sectores debe atenderlos alguien más porque son importantes para la actividad económica, la producción de alimentos. Entonces, los llamados a cumplir esa función son entonces el gobierno a través de bancos públicos que sean suficientemente sólidos. Cierro con esto, Juan. Nos ha llegado una pregunta a través de nuestras redes sociales de Rafael Hernández Cisneros y él menciona, se suponía que nadie podía tener más de 200,000 colones en acciones, menciona en ese momento, usted nos dirá si es así o no, y menciona, los grandes inversionistas pues utilizaron prestanombres, lo cual se puede considerar como un delito que a la fecha no se ha investigado. ¿Se podría de esta investigación que ustedes obtuvieron hablar de este tema de que a ciertas personas no tenían un tope en cantidad de acciones y que pues algunos utilizaron a otras personas en calidad de prestanombres, pero al final le quedaban a accionistas más grandes esos montos? ¿Se puede establecer esto de esta investigación? Ese es un comentario bastante común, por decirlo, pero lastimosamente con la información disponible, que le decía, no está así especificada de quiénes eran los dueños, quiénes cobraron las acciones, quiénes las compraron nuevamente, ¿verdad? Esos registros no están en poder del Banco Central. Pero que pueden haber existido, ¿verdad? Pero no hay forma de evidenciarlo. Sí. Ok, muy bien. Quiero darle las gracias, Juan, por haberme acompañado. Quizás algo adicional, ¿verdad? El límite era, sí es cierto, la propiedad en los bancos está restringida. No es fácil tener muchas acciones. Tiene que haber una autorización de parte de la superintendencia si alguien quiere comprar más del 1% de las acciones. En aquella época, para los pequeños empresarios, ¿verdad? Y los empleados no podían comprar más de 100,000. 100,000 en colones, ¿verdad? No era 200. Okay. No era 200, como decían, eran 100,000. Sí, eran 100,000, ahí algo cerca. Ok, perfecto. Bueno, quiero darle las gracias, Juan, por habernos acompañado y hacernos esta descripción de este estudio que hizo el Banco Central de Reserva. Y bueno, estamos a la expectativa ya cuando se divulgue el documento en su totalidad y qué nuevos elementos han aparecido. Muy amable, Juan. Gracias por haber estado con nosotros. A la orden. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado y ustedes también, amigos. Nos encontramos mañana, 6:30 en República.